semana pasada estábamos precisamente escuchando Carmina Burana, desde esta explosión necesaria de la vida. Una voz laica, pluralista y tolerante. Estás escuchando Radio Universidad de la República. Ahora sí, muy buenas tardes. Nos encontramos en la Universidad La República, laica, pluralista y tolerante. Estamos en nuestro programa Innovación Educativa. Hoy nos encontramos con un amigo de hace muchos años, quien ha tenido la gentileza en esta época de pandemia, un amigo ya de hace varios años, quien también es del mundo universitario, es académico de la UTEM, pero vamos a presentarlo de manera formal con sus insignias académicas. Hoy nos acompaña Cristian Troncoso Alarcón, asistente social. Cristian es magíster en políticas sociales y gestión local. Tiene dentro de todas sus actividades académicas diplomados de todo tipo, pero vamos a mencionar uno en particular en alta dirección municipal. Además, él estuvo liderando como subdirector y un tiempo como director ejecutivo de FOSIS. Ahí le vamos a hacer un par de preguntas en su currículum. Administrador municipal, director de desarrollo comunitario y, como ya lo dijimos al inicio, académico universitario, ¿cierto? Así que le damos sin más rodeos la bienvenida a Cristian. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola Rodrigo, muy bien, pues. Muchas gracias por la invitación, por poder reencontrarnos después de tanto tiempo y poder conversar sobre cosas interesantes que están ocurriendo en nuestro país, ¿no? Así que gracias. Oye, Cristian, harto tiempo y en circunstancias también más virtuales, ¿ya? Virtualmente. Virtualmente. Tú tienes una formación y una vasta trayectoria en el mundo social y ahora estás, bueno, siempre has estado vinculado a la academia, pero siempre tu fuerte estuvo, ¿cierto?, en el terreno. Y antes de pasar a las preguntas y al tema, quisiera hacer el encuadre en eso. ¿Estás ahora actualmente haciendo clases, Cristian? Así es, mira, yo egresé de la Universidad de Concepción el siglo pasado, el año 92. Ya, perfecto. O sea, llevo casi 30 años de trayectoria profesional y vinculada la mayor parte de esos años a la intervención, porque trabajo en terreno, con comunidades en situación de pobreza y vulnerabilidad. Trabajé muchos años en la comuna de La Pintana, entonces con harta experiencia en lo que se refiere a la intervención. Y después estuve, como tú ya lo señalabas, en el FOSIS, donde fui encargado nacional de los programas de FOSIS y durante un año me tocó también ser el director ejecutivo del servicio. También una institución vinculada a la intervención, a los programas dirigidos particularmente a personas, familias y comunidades en situación de pobreza. Y tuve experiencia docente, académica durante un tiempo, hace varios años atrás, y he vuelto ahora hace ya un par de años a la academia, con una experiencia profesional mayor, rica, con mucho más, creo yo, a mi juicio, con mucho más que entregar a las nuevas generaciones que se están formando, el trabajo social, que es mi carrera y la carrera en la cual hago docencia. Así que contento, es una experiencia muy, muy grata esta vuelta a la academia. Perfecto. Bueno, en ese contexto, este es un programa que recoge varias experiencias de académicos universitarios, docentes. También hemos recorrido otras derivadas de la educación, pero te hemos querido invitar precisamente en ese contexto que tú estás haciendo ahora educación universitaria, y hemos denominado hoy en día a la mayoría de los encuentros, situaciones, el apellido pandemia, el apellido emergencia, en tiempos de COVID. De hecho, uno ve hoy día la oferta programática de webinars, ¿cierto?, que están circunscritas
categoría, y claramente esto es así. ¿Cómo ha sido para ti en esta línea de la educación universitaria, en contextos de emergencia, estar formando trabajadores sociales? Tú con tu experiencia, me imagino que tienes muchos ejemplos, muchas historias, muchos casos, pero en el aula es distinto. Hoy en día estás, al igual que ahora, a través de una pantalla. Cuéntanos un poquito cómo han sido estos meses de docencia. Bueno, ha sido un semestre complejo. Yo desarrollo la labor docente en dos universidades diferentes, una universidad pública y Perfecto. una universidad privada, Ujú. con perfiles distintos en términos de los perfiles de egreso, en términos de lo que se busca también durante el proceso de la formación, la relación con los estudiantes, etc. Son diferentes. Ha sido un proceso, como te digo, complejo en ambas universidades. Eh, y yo veo una contradicción, ¿eh? Yo he estado observando una contradicción muy importante. Por un lado, la FIT, que es la Federación Internacional de Trabajo Social, ¿Ya? y el Colegio de Asistentes Sociales también en Chile se han dedicado de manera permanente, se han opuesto a que se dicte la carrera de trabajo social, que es donde yo me especializo, de manera no presencial, ¿ya? ¿No? Porque hay Perfecto. distintos centros universitarios que dictan carreras de manera no presencial, ¿no? Y algunas han incluido el trabajo social dentro de ello, insisto, con la oposición de estas dos instituciones, ¿ya? Entonces, yo creo que este contexto de pandemia eh, puede, por un lado, ser una herramienta que permita a ese tipo de instituciones validar esas experiencias. Es decir, efectivamente es posible, es válido y es necesario hacer formación profesional a través de esta modalidad. O sea, creo que ahí Oye, hay un punto. Sin ¿dónde embargo, crees tú que antes de la pandemia, dónde estaba esa tensión? eh, ¿Crees tú que esa tensión se daba para no validar este tipo de instancias formativas? es que mira, la oposición a este tipo de formación que manifiesta la FIS y que manifiesta el Colegio de Asistentes Sociales y que yo comparto, tiene que ver con que este tipo de formación válida en algunas disciplinas no resulta válida en una disciplina como el trabajo social, que tiene mucho que ver con la reflexión, con el análisis crítico, eh, que es necesario desarrollar en los estudiantes de trabajo social. La formación a través de la modalidad online se transforma, es más compleja si tú quieres llevar a cabo procesos críticos, procesos de diálogo, procesos de reflexión colectiva entre los participantes de los talleres, de las asignaturas. Entonces se transforma más bien en la entrega de ciertos conocimientos o de ciertas líneas de trabajo que son estandarizadas, ¿eh? Donde no hay espacio para la diferencia, donde no Perfecto. hay espacio para el análisis, donde no hay espacio para la particularidad. Y por Dios que es importante la particularidad en disciplinas como el trabajo social, donde las Y, personas, y, la, y las subjetividades, ¿no? por cierto, por Ujú. cierto, o sea, a ver, para seguir con el tema pandemia o el tema COVID, ¿eh? O sea, la forma en que vive la pandemia o la forma en que la entiende o la forma en que es capaz de comprenderla una persona es distinto dependiendo de su nivel educacional, dependiendo de su contexto familiar, dependiendo del territorio en el cual vive, del acceso a servicios con el cual cuenta. O sea, es una construcción subjetiva la manera en que se vincula con esta enfermedad también. Entonces en ese contexto, cuando es una disciplina o una profesión que se vincula permanentemente con el individuo y con su subjetividad, es muy complejo que la formación pretenda hacerse a través de la modalidad online, tan estandarizada. Perfecto. Pero entendiendo sí, Cristian, que es un contexto de emergencia pasajero, ¿Mm? el que estamos hoy, que es muy diferente a esto que tú comentabas de que previo a la pandemia puede existir una legítima discusión, una legítima duda de estudiar toda una carrera ¿Mm? vía online de trabajo social. Pero sí entendiendo hoy, me imagino, así como podemos detectar
quizás algunos retrocesos en los modelos de enseñanza de esta disciplina, de esta carrera, de estas ciencias sociales, pero también me imagino que con esto se abren oportunidades. Así es. Mira, yo te decía que hay una contradicción, porque por un lado, las instituciones que han venido desarrollando esta formación de manera permanente ven una oportunidad para validar su modelo. Pero por otro lado, quienes no estamos de acuerdo con esa modalidad de manera permanente, también tenemos una oportunidad de conocer un poco de este tipo de formación, de desarrollar también como profesionales y como estudiantes competencias que son súper importantes en el profesional de trabajo social hoy día. La competencia, la capacidad de adaptarse a escenarios complejos, la capacidad de reaccionar adecuadamente frente a las complejidades, frente a las dificultades. Yo creo que, o sea, ¿qué escenario más complejo que este podríamos imaginarnos hace un tiempo atrás, ¿no? Entonces, yo creo que también ahí hay una oportunidad. Y por cierto, que los docentes hemos tenido que adecuarnos, intentar adecuarnos a ella, y el esfuerzo enorme que están haciendo también los estudiantes y las estudiantes es tremendo, con las diferencias y particularidades de cada uno de ellos, ¿no? O sea, en trabajo social, las características socioeconómicas también de muchos estudiantes han complejizado la posibilidad de conectarse, la posibilidad de participar activamente, la posibilidad de estar participando de manera sincrónica en la clase, ¿no? Por eso las tenemos que grabar, muchos las revisan después. Entonces hay ahí también una enorme dificultad, pero insisto, también esta dificultad es una posibilidad de aprender, de desarrollar esta competencia de adecuarse a escenarios complejos. Así que también hay que mirarlo de manera un poquito amable, ¿no? Amable. Oye, Cristian, en esa misma línea, el ámbito teórico, con todos estos bemoles que podríamos nosotros detectar y que podríamos estar de acuerdo, pueden ser de alguna otra manera llevados, pero por ejemplo, hoy incluso uno tiene que estar llano a mirar desde hoy el futuro, y no solamente en Chile, en Latinoamérica, en Europa, en Estados Unidos y otras latitudes, donde uno también tiene que mirar quizás, por ejemplo, una práctica hoy en día, cómo la puedes llevar a cabo a través de un servicio social, un trabajo social, una prestación social de emergencia, en ambas universidades o sobre todo en la universidad pública donde tú trabajas, ¿has tenido la posibilidad de dialogar con los estudiantes, con algunos otros colegas, esta otra dimensión, la práctica? Porque se entiende que la clase sincrónica puede ser llevada, ¿no? Pero referente a la práctica, el poner la práctica al servicio de la comunidad, ¿han tenido ese tipo de reflexión? Bueno, la formación profesional durante varios semestres, y particularmente en los últimos semestres, contempla prácticas en terreno, práctica profesional. En nuestro caso, una práctica que dura un año completo. Y lo que hemos venido desarrollando durante este semestre, en este contexto, es adecuarnos a la misma modalidad que están llevando a cabo los diferentes centros de práctica, las diferentes instituciones que desarrollan trabajo social de manera permanente, están hoy día haciéndolo de una manera distinta, ¿ya? Lo están haciendo por teletrabajo, solamente se visita en terreno a aquellos usuarios o usuarias que es estrictamente necesario, bajo condiciones de mucho cuidado y protección de los equipos profesionales. Con turnos rotativos, trabajan una semana algunos, otra semana otros, y la vivencia de los estudiantes que están incorporándose a la práctica profesional no es distinta. Están haciéndolo también en ese contexto, ¿ya? Mucha actividad en modalidad teletrabajo, que se le llama, pero con contacto telefónico o vía videollamada con usuarios y usuarias. Durante el primer semestre tal vez hemos tenido a favor que en una primera etapa está más bien lo que tiene que ver con el conocimiento de la institución, aspectos más bien de carácter teórico, en qué consiste el problema de intervención, la política pública con la que está ligada, etc. Pero ya nos estamos adentrando a la elaboración del plan de intervención y el vínculo con usuarios y usuarias, pero que ha sido la modalidad que te lo explico, porque es la modalidad además que están usando
las instituciones, los centros de práctica. Ya, perfecto. Pero fíjate, yo creo que, insisto, yo estoy convencido de que esto es una oportunidad de aprendizaje también. O sea, no podríamos haber diseñado desde la universidad, no podríamos pretender hacer una práctica normal, regular, ¿no? Porque está fuera de lo que hoy día está ocurriendo, ¿no? Entonces, la práctica profesional que están llevando a cabo los estudiantes es la práctica que efectivamente tiene que ver con el contexto. Y eso también es parte del aprendizaje y de la formación. Perfecto. Bueno, ahí el llamado es a la innovación, ¿ah? Y no precisamente la innovación que esté vinculada a la tecnología, porque sabemos que la realidad de nuestro país, por más que se quiera homogeneizar, es diversa, ¿no? A mí me llamó mucho la atención en un periódico, una revista educativa, por ejemplo, donde algunos niños en sectores rurales que incluso tienen algo de idea de encontrar una señal de Wi-Fi, de una fotografía de un niño arriba de un techo, intentando tener algo de señal. Y eso si es que hay un poco de fortuna, ¿no? Porque más de la mitad de las personas en el mundo, incluso los más privilegiados, tenemos acceso a este tipo de tecnologías, ¿no? La mayoría de la gente no lo tiene. Y si bien Chile, en la región de Sudamérica, ¿cierto? En ese sentido tenemos más músculo tecnológico, pero no es la realidad de todo. En eso, Cristian, te quiero llevar al ámbito de las políticas sociales en contextos de pandemia, porque me imagino que sobre todo en el mundo del trabajo social, hoy todo ha sido mucho más dinámico, ¿no? Con los contextos de emergencia, y hemos tenido además semana a semana cambios muy radicales en la política. De hecho, semana a semana estamos viendo en el Parlamento, en el oficialismo, la oposición, ¿cierto? Teniendo varias discusiones con respecto a la política social, sobre todo. ¿Cómo lo has visto tú como académico, pero también tu reflexión, que yo sé que la tienes? Sí, por supuesto. Mira. Pero antes, referirme brevemente a lo que planteaba respecto a la fotografía esta del niño arriba del Sí, por techo, favor, que la vi por también. favor. La vi parece porque alguien la Dale. compartió en redes sociales, me parece que fuiste. Entonces, Sí, yo creo que sí. entonces que estuve trabajando hace un par de semanas o casi un mes atrás con la gente de la Fundación MAE, es modelo de aprendizaje basado en emociones, ¿ya? Y ellos tienen una experiencia muy bonita con cerca de 12 comunas de la región metropolitana, comunas muy diversas, ¿eh? Desde comunas grandes y urbanas como Pudahuel, El Bosque, a comunas más bien del ámbito rural como Peñaflor, El Monte. Entonces, que tienen un trabajo con aquellos niños y niñas que están siempre en riesgo de deserción, ¿no? Y que ellos tienen una intervención ahí basada en las emociones, basada en complementar las actividades de aprendizaje con el deporte, mucho trabajo también con las apoderadas y los apoderados, un trabajo muy bonito. Y cuando hacíamos esta reflexión hace un mes atrás, su director, Arturo Barrio, que a lo mejor podría acompañarte en una de estas, creo que tendría mucho que comentar al respecto. Nos Lo vamos a planteaba, invitar. nos planteaba efectivamente la complicación que resulta para estos niños y niñas poder conectarse a una clase online. ¿Ah? Y la vez que logran conectarse, lo difícil que resulta entender la enorme cantidad de información que hay cuando esto se hace en una vivienda pequeña, con mucho ruido, con los hermanos, con los padres haciendo ruido, con unos padres que además, en la posibilidad de que pudieran estar en la casa, pocas herramientas tienen también en el ámbito tecnológico para poder colaborar. Entonces, están ellos en el proceso de construir una propuesta de educación
para llevar a cabo estos procesos de enseñanza-aprendizaje en contextos de emergencia. Así que está interesante eso y creo que, así como tú lo has podido detectar, hay instituciones que están tratando de innovar en ese sentido, de construir ciertos dispositivos que puedan colaborar en estos contextos. Así que quería comentarte eso. Bueno, pero yendo a la pregunta de las políticas sociales que han venido apareciendo para hacer frente a esta situación. Una de las cátedras que me toca dictar en la universidad es análisis de políticas sociales, así que hemos estado llenos de ejemplos. Han sido múltiples los ejemplos que nos han estado brindando el Estado, el gobierno para esto. Mira, yo creo que efectivamente en Chile tenemos un Estado que funciona relativamente bien en comparación con el resto de la región, ¿no? Las políticas sociales se implementan de buena manera. Como decía, nadie se lleva la plata para la casa en este escenario. Hay mucho control, hay mucho monitoreo y control de los programas a través de los cuales se operacionaliza la política social. Y eso es bueno, ¿ya? Eso nos permite monitorear y controlar. Pero también tiene un costo, a mi juicio, que es enorme. Para poder llevar a cabo este monitoreo y este control y esta evaluación de los programas, se ha dispuesto una batería de programas sociales que son homogéneos, ¿ya? Que se aplican de la misma manera en Arica, en Santa Bárbara, en Temuco y en Punta Arenas, digamos, por ejemplo, bien distintos. O sea, en todos los lugares los programas tienen los mismos componentes, tienen el mismo perfil de usuario, tienen los mismos requisitos, tienen las mismas metodologías, incluso los mismos costos, ¿ya? Yo trabajé algunos años en FOSIS y me llamaba profundamente la atención que en un programa, por ejemplo, el programa Habitabilidad, que consiste en resolver ciertas condiciones de la vivienda de las personas en situación de pobreza, las soluciones de habitabilidad tenían el mismo costo en distintas regiones. Y es muy distinto mejorar una vivienda en una isla en la región de Aysén que mejorar una vivienda o sea, mejorar las condiciones de una vivienda en el sector urbano de la comuna de La Pintana, por ejemplo. O sea, el costo de materiales, el costo de contratar maestros, profesionales que puedan llevar a cabo esta mejora es muy distinto en un territorio y otro. Sin embargo, el costo de la intervención está definido con igual monto para ambos lugares. Eso es, a mi juicio, algo que atenta enormemente contra el impacto de los programas que contribuyen la política social en Chile, ¿ya? La homogeneidad. La diversidad y la característica de los territorios. Y la regionalización, ¿no? O sea, no hay pertinencia, no hay pertinencia territorial. No hay pertinencia territorial. O sea, en términos, por un lado, de los costos, como el ejemplo que te acabo de poner, pero también en términos de las características culturales. Mira, la pobreza y la vulnerabilidad, yo estuve trabajando muy de cerca con la ministra de Desarrollo Social, Fernanda Villegas, durante un tiempo, ¿no? Y ella hablaba, algo que a mí me gustó, que yo lo copio siempre, de las pobrezas y las vulnerabilidades, ¿no? No se manifiesta de igual forma, ¿no? No es igual la pobreza en la región de la Araucanía, con un fuerte componente étnico y rural, que la pobreza en la región de Antofagasta. Hoy día la gente en situación de pobreza en Antofagasta son los migrantes. Así es. Entonces, políticas sociales dirigidas a personas en situación de pobreza que no incorporen pertinencia territorial van a resultar en lo siguiente, van a resultar en que el mismo programa se va a aplicar con las mismas metodologías en la región de la Araucanía y en la región de Antofagasta, ¿ya? Siendo que requieren por lo menos metodologías distintas al trabajo con personas indígenas y al trabajo con personas migrantes, ¿ya? Un ejemplo así de simple, digamos. Entonces, creo que un avance urgente hoy día tiene que ver con incorporar la perspectiva territorial, ¿ya? La pertinencia territorial en el diseño e implementación de políticas sociales. Somos un país que ha mejorado hasta antes de esto, ¿no? Teníamos unos logros importantes de los cuales sentirnos orgullosos como país en términos de reducción de pobreza. Cuando termina la dictadura y comienzan los gobiernos democráticos, cuando comienza la democracia en el año 90, había casi un 40% de chilenos en situación de pobreza. Un 38,8%, para que no me digan que soy exagerado, un 38,8%.
Y hoy día, si ocupamos la misma metodología de medición, estamos en un 8,6, un 8,7. Entonces, hemos reducido la pobreza de manera dramática. Somos campeones mundiales para tratar la pobreza. Pero con algunos costos. Por un lado, la precarización del empleo. Se privilegió la generación de puestos de trabajo, pero no la calidad de estos. Y ante la primera crisis lo que vemos es la cantidad enorme de compatriotas, de ciudadanos que están sin ingresos porque su trabajo era un trabajo de carácter precario. Otro costo, Precario. el no tener ningún cuidado y respeto por el medio ambiente. O sea, aquí se generaron grandes proyectos que no cuidaron el medio ambiente. Bien lo sabe la gente de la cuarta región, la gente de Aysén, ¿ya? La gente de la quinta región. Hoy día veía hace unos días qué pasaba con esto que se construyeron sobre humedales. Zonas de sacrificio. Exactamente. Entonces, enormes costos, pero además, estos promedios que dan cuenta de la disminución de la pobreza esconden situaciones particulares muy dramáticas. Si bien hoy día tenemos un 8,7% de chilenos en situación de pobreza y vulnerabilidad como promedio a nivel nacional, en la región de la Araucanía este promedio está cercano al 18%. O sea, un 17, algo por ciento es el promedio de pobreza en Antofagasta. Y en Ñuble anda por ahí, como un 15%. O sea, muy por sobre el promedio. De hecho, en Chile hay 345 comunas. 222, me parece, o 224, están por sobre el promedio nacional de pobreza también. Entonces, aquí hay la desigualdad se manifiesta también de manera territorial. Hay ciertos territorios que concentran mayores niveles de pobreza y de vulnerabilidad. Y esta concentración, lamentablemente, tiene un carácter histórico. Ha sido siempre así. Además, con características de un país muy centralizado, te quiero llevar también hacia allá, hacia la conversación, pero me hiciste acordar mucho esto de los promedios con este escrito de Nicanor Parra sobre los panes, ¿cierto? Si tenemos 2 panes, pero yo me como 2, en promedio nos comimos 1 cada uno. Claro. Yo creo que en eso hubo también, en Chile hay un análisis que es del retorno a la democracia, pero también hay un análisis hoy en día, bueno, hasta previo a la pandemia, el ingreso de Chile a la OCDE, ¿no? Donde nos acostumbramos ahí a sacar harto promedio para poder también mostrar cierta robustez en distintas áreas ¿cierto? De la economía, trabajo, salud, ¿cierto? Y ahí, como dijo Parra en su escrito, ¿cierto? Muchas veces los promedios son engañosos, pero quiero llevarte al tercer tema relacionado con la centralización, ¿cierto? Por ahí también, con tu análisis, me hiciste acordar un dicho que tenía mi abuelo, que Dios estaba en todas partes, pero atiende en Santiago. Atiende en Santiago de 8:30 a 5:30. Chile es un país, a tu juicio, la respuesta es fácil. Y ahí quiero darte el pase a que me hables un poquito del tema del cual tú hoy día también estás muy abocado, que es la descentralización, y de ahí por ahí tú tienes una reflexión, hay algunos hechos que también pueden ser históricos para nuestro país, pero que hoy día el tema de salud se ha llevado la mayor cantidad de temas. Entonces también te queremos invitar a que nos des un poquito algo de conocimiento de lo que tú has reflexionado en estos meses, Cristian, sobre la descentralización y las elecciones. También conversábamos el otro día de gobernaciones, de gobernador en una modalidad distinta. Te dejo el micrófono. Sí, mira, efectivamente esto de la pandemia que ha permitido que emerjan diferentes temas, ¿ya? Entre ellos, afortunadamente, entre ellos también la posibilidad de entender que es necesario volver a fortalecer el tejido social comunitario, que es necesario volver a mirar esta forma de organizarse que tienen los sectores más populares hoy día, a través de cómo se reedita el fenómeno de las ollas comunes,
ver la existencia de estas potencialidades también en cada uno de los territorios, creo que ha sido un tema importante, si lo queremos ver como el rescate de algunas cosas que podríamos encontrar en este contexto. Pero también esto ha llevado a invisibilizar algunos temas que a mi juicio son muy relevantes en el Chile de hoy. Teníamos planificado un plebiscito, ¿no?, que nos iba a permitir determinar como país si queríamos una nueva constitución o no, y en el mes de octubre estaba planificado la elección de alcaldes, concejales, y por primera vez la elección de gobernadores regionales, que es una nueva figura que ha creado el Estado chileno, ¿ya?, y que vendría a reemplazar parte de las funciones que hoy día ocupa el intendente regional. Una parte, porque la figura del intendente va a seguir existiendo, ¿eh? Van a compartir alguna, o sea, se van a distribuir algunas de sus funciones. Entonces, creo que es relevante porque no había existido otro ejercicio similar en la historia de Chile, ¿eh? Nunca hubo un ejercicio de descentralización de esta naturaleza. A lo más hubo algunos ejercicios de pseudo descentralización de carácter administrativo, donde podríamos incorporar el tema incluso de la regionalización, ¿eh? Estas regiones que eran 12 cuando nosotros éramos pequeños, hoy día son 16. Así es. ¿Eh? Han ido creciendo. Así es. ¿Eh? A uno le cuesta más o menos, ¿cuántas hay hoy día? Porque hasta cuando yo estaba en el FOSI eran 15, ahora son 16. Pero bueno. Además no están en orden, el correlativo no está en orden tampoco. Además, entonces a uno ya no le cabe tanta información en el descubre, pero bueno. Oye, pasa un poco como con los planetas. Yo me quedé como en un número de planetas, ahora han aparecido más planetas, eso es trampa. Exacto, a uno le enseñaron el mundo de una manera distinta. Está muy bien. Entonces, no había existido, a mi juicio, un ejercicio de descentralización que tuviera un carácter político como el que ocurre hoy día. O sea, por primera vez las regiones, por primera vez los territorios, en su visión amplia, van a poder escoger a sus mandatarios, ¿no? ¿Ya? En este caso el gobernador regional. Hasta el día de hoy, en la región, la máxima autoridad es el intendente. Pero en la práctica el intendente no representa los intereses de la región, ni representa los intereses... Tributa al presidente, tributa claro. al gobierno de turno. Él es el representante del Ejecutivo en la región, y no el representante de los habitantes de la región frente al Ejecutivo. Entonces, esa modalidad debiera cambiar hoy día, o sea, de hecho va a cambiar hoy día, ¿no?, en la elección de gobernadores, porque por primera vez la primera autoridad regional va a ser representante de sus electores frente al gobierno central, ¿no? Y eso, a mi juicio, es una tremenda oportunidad desde lo político y desde la política pública, ¿ya? Desde lo político como proceso, ¿ya?, y desde la política como contenido, ¿ya? Primero, en términos de la plataforma electoral, por primera vez se va a llevar a cabo esta elección, y los conglomerados políticos debieran, a mi juicio, organizarse de tal manera que un candidato o una candidata de cada conglomerado de partidos políticos debiera ser la punta, ¿no?, de esta pirámide de elección, y hacia abajo debieran ir todos los candidatos y candidatas a alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas, ¿no?, en un conglomerado de partidos, construyendo, por lo tanto, una plataforma electoral o un programa de gobierno regional compartido. De esta forma, el candidato o candidata que gane la elección de gobernador regional, junto a sus compañeros de lista en términos de alcaldes y de concejales, debiera contar por primera vez con el apoyo de las principales figuras políticas del territorio, de la región en este caso, para llevar a cabo un programa de gobierno, ¿no? Y eso debiera ser un punto de inflexión, a mi juicio, muy relevante en términos de las políticas sociales y las políticas públicas con perspectiva territorial, ¿ya? Porque, insisto, ellos van a hoy día tener que responderle a sus electores, ¿ya? Esto se complementa además con otra variable, ¿ya? Ha existido una modificación de los gobiernos regionales. ¿Ya? Ha existido una modificación de los gobiernos regionales y se han creado algunas divisiones, ¿ya? La división de fomento productivo,
la división de desarrollo humano y la división de infraestructura y transporte. Y estas divisiones van a ser las encargadas de crear grandes planes, ¿ya? O grandes estrategias regionales de desarrollo. Entonces, si son capaces de aunar el proyecto político de esta nueva autoridad, de estas nuevas autoridades, junto con las capacidades técnicas de quienes conforman estas divisiones en términos de tener visión territorial, en términos de tener capacidades técnicas suficientes, debieran generarse nuevos planes o nuevas estrategias regionales para combatir con mayor pertinencia, insisto, programática, la pobreza y la vulnerabilidad en sus territorios a nivel intrarregional. Creo que ahí hay una oportunidad. Pero se ha hablado poco. Pero, sí, se ha hablado poco. Ahora, en esta parte bien didáctica que tú nos los has explicado, pero en el ámbito más fenomenológico, sabemos que Chile es un país que ha venido con una despolitización desde la dictadura, ¿no? O sea, el fenómeno de la política ojalá esté menos presente en la salud, en la educación, en el mundo comunitario, social. Ojalá todo venga dado desde una lógica más productiva, empresarial, etc. ¿Cómo ves tú este análisis o como fenómeno de arrastre, ¿no? De modelo que Chile es un país, o en sus bases, los barrios, los territorios, el tema de la política ya no está tan presente como en épocas pasadas? Sumado a eso, a una crisis de confianza que en octubre del año pasado quedó en manifiesto, pero que fue la gota que rebasó el vaso. O sea, muchas personas, yo me acuerdo en los primeros días del estallido social, la frase más repetida era ¿quién lo habría pensado? No lo vimos venir. pero nosotros que hemos estado en los territorios, como bien tú nos dices, era algo que sin saber cuál iba a ser la fecha, era algo que era inminente, ¿no? Y que además responde a fenómenos naturales. Todas las sociedades van teniendo, ¿cierto?, en sus distintas fracturas, crisis, aunque Chile es un caso de laboratorio. ¿Cómo crees tú tu análisis sobre de cómo va a ser esta cultura despolitizada versus estas crisis de confianza que explotaron hace muy poco? Una opinión, sí, sin ser pitonizo. No. Hoy día nadie puede aventurarse a nada, pero, Claro. pero tu análisis. Esto no prendió. Esto no prendió. Sí, muy bueno eso. No, mira, es que uno le puede entrarle al tema desde varios puntos, Sí. ¿no? Mira, acerca de esta despolitización. Yo vengo transmitiendo hace mucho rato, lo hice en el FOSI desde el 2014 en adelante, algo muy alineado con lo que planteaba el PNUD en su informe de desarrollo humano del 2013, ¿no? Que se llamaba Chile, tiempo de politización. Y ellos planteaban absolutamente lo contrario a lo que se manifiesta, ¿no?, cotidianamente, esto de que la gente no quiere participar, de que la gente no le interesa la política, de que los jóvenes no están ni ahí, comillas, ¿no? Y nos planteaba el PNUD que efectivamente la gente sí quiere participar, sí quiere estar en la instancia de decisión política, ¿ya? Porque esa participación social es participación política, ¿sí? Nos han hecho creer que no es política, que una cosa es los partidos y otra cosa es lo que ocurre en el barrio. No, eso es política también. Entonces, pero la gente quiere participar, pero una participación distinta, ¿ya? Quiere una participación mucho más horizontal que con los representantes del Estado y con las autoridades. Nosotros diseñamos un programa en el FOSE que se llamaba el Programa Más Territorio, que apuntaba precisamente a eso, a constituir verdaderos consejos en las poblaciones, donde estaban los dirigentes vecinales, donde estaba el ciudadano común y corriente, donde estaba el representante de la iglesia, de la escuela, del consultorio, pero también estaba el CEREMI de Desarrollo Social, el director regional del SENAMA, del FOSI, tratando de construir entre todos
o de definir entre todos cuál era la mejor oferta programática para determinado territorio en relación a sus propias características. Y eso es participación política. Lo que ocurrió el 18 de octubre y de ahí en adelante es participación política. No es, y no, claro, uno no veía ninguna bandera de ninguno de los partidos que conocemos, ¿no? En las marchas, no, ninguna. Incluso quienes tenemos militancia política y que estuvimos en la marcha no se nos ocurría llevar la banderita del partido, ¿no? No. Y banderas hubo, no de partidos políticos. Así es. Pero banderas claro, hubo. Claro, no sé, de pueblos originarios, de movimientos sexuales, qué sé yo, distintas manifestaciones políticas que no son necesariamente partidos políticos, pero que sí son movimientos. De partidos políticos. Pero que sí son movimientos sociales y movimientos políticos. ¿Por qué son movimientos políticos? Porque a través de sus movilizaciones lo que hacen es influir en la definición de políticas públicas y políticas sociales. O sea, fue esa participación política la que llevó a que el Parlamento llegara a un acuerdo para el plebiscito de una nueva constitución. O sea, ¿qué es más político que eso? Entonces, creo que esta pandemia, aparejada al fenómeno del 18 de octubre en adelante, nos pone un escenario en que efectivamente la participación política se va a acrecentar, tal vez no de la manera tradicional en la cual estamos acostumbrados a visualizarla, pero sí yo tengo la esperanza de que el plebiscito va a desarrollarse con una participación juvenil mucho más amplia de la que venían desarrollándose los procesos eleccionarios anteriormente. Creo que en regiones la participación política o electoral debiera acrecentarse también a partir de la posibilidad esta que comentábamos hace unos minutos atrás de elegir por primera vez a sus autoridades regionales. Creo que estas otras modificaciones, surgidas también a propósito de la participación política del 18 de octubre, de terminar con la reelección de parlamentarios y alcaldes que lleven más de 2 periodos, también va a posibilitar o va a aumentar la participación política en términos de candidatos y candidatas y en términos de votantes. Así que creo que se nos viene una participación política bien interesante y distinta a lo que estamos acostumbrados a ver. Bueno, Cristian, nosotros te queremos agradecer por tu tiempo. Hoy nos has acompañado con 3 grandes temas. Partimos analizando desde el contexto universitario, en contextos de emergencia y tu experiencia en la formación de trabajadores sociales. Estuvimos transitando en las políticas sociales en estos contextos de pandemia y, cómo no mencionando, ¿cierto?, nuestras características de centralización, ¿cierto?, importante, pero que se ve en el futuro, ¿cierto?, ciertas señales más democráticas, más participativas, donde los territorios van a poder tener más participación y que claramente esto va a ser un desarrollo, ir de un día hacia otro. Para finalizar, Cristian, quisieras a las personas que nos van a acompañar con este programa, a tu estudiante, a la universidad, algún mensaje académico, social, territorial. La finalización del programa te la hacemos a ti como lo hacemos con todos nuestros invitados. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nos quedaron varios temas en el tintero, ¿no? A propósito de las políticas sociales en este contexto, ¿no? Hablamos de esta gran política social creada por el gobierno que fue la distribución de cajas de alimentos. Podemos hacer otro programa. Es para hablar largo de eso, ¿eh? El ingreso familiar de emergencia. Dejemos que los auditores, cuando vean el programa, ahí nos vayan, claro. Porque hoy en día en la participación es virtual. Organicemos en lo pronto un nuevo encuentro. Sigue con tu reflexión. Claro, o sea, por eso te decía, las políticas sociales que han surgido en este contexto, la distribución de cajas de alimentos, el ingreso familiar de emergencia, la discusión que ha habido respecto del postnatal de emergencia también, que ayer nuevamente se sometió a votación en la Cámara de Diputados, la discusión más bien teórica hasta ahora, respecto de la posibilidad de sacar el 10% de los ahorros de la AFP, de la cual tengo una visión que no es muy popular, pero que
que me parece que es posible ponerla en discusión. Entonces creo que hay harto tema sobre el cual conversar de políticas sociales en este contexto. El llamado, por cierto, a los estudiantes y las estudiantes particularmente a estar muy atentos. A estar muy atentos, estar informándose. Creo que hay que desarrollar esta curiosidad, ¿no? por entender lo que está pasando a nuestro alrededor, ver noticias, leer noticias, informarse. Creo que eso es clave. Y estar dispuesto a seguir queriendo cambiar el mundo. Eso es lo que nos mueve, eso es lo que nos motiva. Tenemos todos todavía el sueño de poder cambiar una parte de la realidad en la cual estamos insertos y eso creo que es posible siempre y cuando podamos entender el contexto. Y para eso es que está muy bien. Eso, Rodrigo. Y agradecerte nuevamente la invitación. Oye, no, a ti, Cristian, y bueno, yo me sumo a tu mensaje sobre todo a los colegas, profesores, académicos, pero también los estudiantes que ven este tipo de programa. Hoy día ha proliferado mucho este tipo de instancias. Enhorabuena, ¿cierto? Hoy en día que la televisión no entrega hace muchos años la posibilidad de tener análisis, reflexiones, ¿cierto? Y para poder tener una opinión hay que estar informado. Así que ese también yo me sumo al mensaje que los y las estudiantes puedan seguir. Bueno, en la Universidad de la República ese es nuestro, ¿cierto? Dentro de nuestra misión, que es laica, pluralista y tolerante, que podamos hablar todos los temas como tienen que ser, y sobre todo en este nicho que es el programa Innovación Educativa. Muchas gracias, Cristian. Así que nos vamos a ver, yo creo, muy pronto con un nuevo tema, porque estuvo muy interesante la conversación. Muy bien, pues hasta pronto, Rodrigo. Que estés muy bien. Chao. Igualmente tú. Chao.